familia, pregunta importante. Hace 2 años escuchamos, no se preocupen, no hay inflación. Después, no se preocupen, la inflación es transitoria. Después, la inflación está subiendo más de lo que queremos. Y ya después, la inflación es seria, vamos a incrementar nuestra política monetaria para luchar contra la inflación. Pudiera ser que la inflación ya esté mejorando a la misma vez de que la economía está mucho más lenta y que podamos entrar en una recesión, y que lo que acaba de decir Jeremy Siegel, uno de los economistas más respetados en los Estados Unidos, lo acaba de decir en el día de hoy. Dice Jeremy Siegel: la Reserva Federal, incluso sin recesión, va a recortar más rápido de lo que pensamos, por lo que les he estado diciendo por mucho tiempo de que la inflación ya iba a caer. Jeremy Siegel es de esas personas que ha estado diciendo por meses de que la inflación todavía continuaba en los libros, porque es un evento que demora en llegar a los reportes, pero que entre la vivienda, entre el mercado laboral poniéndose más lento, la Reserva Federal va a recortar. Voy a decirte ahora cuándo. Antes de eso, recuerda que nadie sabe qué va a pasar. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, hace más de un año, Janet Yellen, dijo: no hay ningún tipo de inflación. Y ahora está diciendo: no hay riesgo de recesión económica. Se equivocó cuando la inflación. La pregunta es: ¿se equivocará en cuanto a la recesión económica? Y por lo tanto, sea mejor. La idea de Jeremy Siegel es esta: la Reserva Federal se demoró mucho en reaccionar a la alta inflación y por lo tanto tuvimos una inflación muy alta cuando se pudo haber corregido antes. Lo que él está tratando de decir ahora es: ojalá que la Reserva Federal no se demore en darse cuenta que la inflación está mejorando y que estamos en una economía mucho más lenta de lo que era hace 6 meses y que vamos a entrar en recesión económica, y que no cometan el error que cometieron demorándose en actuar contra la inflación, en el mismo error cometerlo en demorarse contra la recesión económica. Jeremy Siegel salió en el día de ayer y dijo: yo estaba diciéndolo por ya un año, que la recesión, que la inflación iba a comenzar a mejorar a medida que tuvimos la política monetaria más agresiva de toda la historia de la Reserva Federal. En menos de 18 meses subieron más de 5%. Y además de eso, o sea, hicieron 11 incrementos en menos de 18 meses. Y como mismo se demoraron mucho para actuar contra la inflación, no es de locos pensar que puedan cometer el mismo error con la inflación y que por lo tanto tengamos una recesión económica porque la Reserva Federal no se da cuenta de los eventos económicos lo suficientemente rápido. Y entonces le preguntaron: ok, basado en eso, ¿qué usted cree que vaya a hacer la Reserva Federal? Y dice: dado que vamos a tener elecciones, que estamos viendo una mejora en la inflación, que estamos viendo una todavía no negativo, pero estamos viendo un cambio en el mercado laboral y estamos viendo un cambio en el consumo. Recuerda que, a contraria de todos los reportes de ventas al por menor que hemos tenido en los últimos meses, este último reporte de ventas al por menor cayó negativo, 0.1%. Pero además de eso, las ventas de carro, uno de los elementos fundamentales del consumo, cayeron 1% mes tras mes. 1% mes tras mes. Y entonces, dice Jeremy Siegel: en mi opinión, la Reserva Federal ha aprendido su lección. Algo interesante. Dice: se equivocaron contra la inflación, pero no creo que se equivoquen contra la recesión. Dice: incluso sin recesión económica en los libros. Recuerda que para tener recesión económica tienen que pasar 6 meses, 2 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto en negativo.
y estamos con un Producto Interno Bruto del último trimestre de 4.9%. La pregunta de Jeremy Siegel es, la pregunta que le hace, ¿cuándo crees que la Reserva Federal entonces haga un cambio? Y dice, por mucho tiempo les he estado diciendo que la Reserva Federal ha incrementado demasiado los intereses, o sea, está siendo demasiado agresiva. Y bueno, ellos han decidido ser así de agresivos y eso ha traído consigo una pausa en el consumo, una lentitud en la economía. Y dice, pero a la contraria de lo que les sucedió con la inflación, mi opinión, dice Jeremy Siegel, esto no soy yo, esto es Jeremy Siegel, mi opinión es que ellos van a darse cuenta del cambio económico de posible recesión mucho mejor de la importancia que le dieron al cambio de la inflación. Y por lo tanto, escucha aquí, y Jeremy Siegel dice, y por lo tanto, yo espero que la Reserva, y esto no lo espera absolutamente nadie, pero dice Jeremy Siegel, yo espero que la Reserva Federal haga el primer recorte tan pronto como marzo del 2024, incluso sin tener recesión en los libros. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si eso es algo que realmente sucede, vamos a ver unas tasas del tesoro caer, unas tasas hipotecarias caer, y cuando entonces se vería el cambio en el mercado inmobiliario, o sea, que aumenta la demanda. Hemos visto por meses o años que las tasas hipotecarias tienen una fuerza muy grande en la demanda de los compradores. Y sí, las tasas hipotecarias, y por supuesto mucho más aún en la bolsa de valores y en las criptomonedas. Con lo que quiero decir con esto es, la Reserva Federal, y yo llevo ya 3 meses diciéndotelo, en mi opinión ya terminaron de aumentar y por eso llevan 3 meses sin aumentar, en pausa. Pero no han recortado y han dicho que no van a recortar en el futuro cercano porque todavía la inflación continúa siendo alta. Pero, ¿qué puede suceder en el momento en que la Reserva Federal haga un recorte y la mayoría esté sorprendido? La bolsa de valores va a aumentar, las criptomonedas van a aumentar y las tasas del tesoro van a caer, haciendo que las tasas hipotecarias caigan. Y cuando las tasas hipotecarias caigan, ¿qué crees que va a suceder con la demanda de los compradores? Va probablemente, como casi siempre sucede, va a incrementar. Y en el momento que incremente la demanda y la competencia de los compradores, ¿qué vamos a ver? La estabilización que estábamos viendo en los últimos meses en el mercado inmobiliario. Incluso en el video de ayer te di el último reporte de Redfin, 54,000 cancelaciones, un récord histórico en Redfin. Eso puede acabarse y por lo tanto ver un cambio en los precios de las propiedades hacia arriba de nuevo. Nadie sabe qué va a pasar y yo nunca les recomiendo, si están comenzando en su situación, en su carrera financiera, no compre la casa de tus sueños, esa va a llegar en el futuro. Compra una propiedad que genere ingresos. Crea contenido en las redes sociales para que atraigas clientes. Compra una propiedad que genere ingresos, no la casa de tus sueños. Y por último, si necesitas capital de negocio, crédito de negocio, 0% de interés para tu nueva empresa, tu nuevo negocio, o si tienes un negocio de mucho tiempo, mejor todavía. Puedes ver la clase gratuita o aún mejor, agendar una consulta y nos encantaría conversar contigo. Va a estar en el primer enlace de la descripción del video. ¿Crees que la Reserva Federal realmente recorte tan pronto como marzo del 2024? Si eso es así, esta calma que hemos estado viviendo en los últimos meses puede desaparecer. Vamos a ver qué pasa. Se les quiere, familia. Que tengan un bendecido fin de semana. Bye bye.